El tren Belgrado-Sarajevo, Sarajevo-Belgrado, recorrió durante décadas los paisajes boscosos de Bosnia y las llanuras del norte de Serbia, campos salpicados de minaretes y campanarios. En palabras del mariscal Tito, en el Bosna Express cobraba vida la hermandad y la unidad de las que hablaba el lema del Estado yugoslavo. Los pueblos y las gentes que el tren encontraba a su paso conocían el secreto de la convivencia entre diferentes. Pero cuando este delicado equilibrio saltó por los aires, hace ya casi 20 años, el Bosna Express dejó de hacer su recorrido. Ningún tren volvió a unir Belgrado y Sarajevo. Inoculados con el veneno del nacionalismo más exacerbado, los habitantes de estas tierras se lanzaron a la aniquilación de su vecino o de su amigo. Se cometieron los crímenes más atroces contemplados sobre suelo europeo en medio siglo. Acontecimientos contra los que Europa se creía vacunada después de haber sido el principal campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Hace unos meses, otro tren volvió a recorrer las vías que van de Sarajevo a Belgrado y de Belgrado a Sarajevo. Sarajevo es multicultural, la Jerusalén europea. En el aire rivalizan las llamadas al rezo de los imanes y los tañidos de las campanas, católicas u ortodoxas. El restauradísimo casco viejo mantiene el inconfundible aroma del tiempo en que Sarajevo era la capital de la provincia otomana más occidental, pero también el de sus días como la ciudad más meridional del Imperio Austrohúngaro. Sarajevo trasciende su propia realidad y marca para muchos historiadores el comienzo y el final de la historia del siglo XX en Europa. La Primera Guerra Mundial empezó aquí, a comienzos del verano de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Sarajevo es fácil de asediar. Es una ciudad casi lineal que ocupa el fondo de un valle y ha crecido a lo largo del río Miljačka. En abril de 1992, las tropas del Ejército Popular Yugoslavo y los denominados Chetniks, secciones paramilitares serbias, sometieron la ciudad al sitio más largo y penoso del siglo pasado. Tres años y medio duró aquel cruel cerco que llenó de significado el neologismo urbicidio e internacionalizó la palabra sniper, francotirador. Aquellos asesinos silenciosos se ocultaban detrás de cualquier ventana y se guiaban por la única lógica del asesinato sin preguntas y sin piedad. Bastaba con cometer el error de ponerse en su punto de mira. Mil personas murieron durante aquel asedio, más que durante la ocupación nazi. Cerca del 90% de las víctimas eran civiles. Las cifras son difíciles de contrastar, pero junto al Parque Central de Sarajevo se erige un monumento con 700 nombres y apellidos.
gira, 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 gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14... Se me van a caer las flores, por eso no puedo hacerlo girar más rápido. Ya me duelen las muñecas. Aquí veis los nombres de los niños asesinados durante el sitio de Sarajevo, de 1992 a 1995. 700 fechas de nacimiento y defunción. Niños muertos, mientras otros, escondidos en refugios antiaéreos, aprendían a diferenciar el sonido de las alertas por bomba, por francotirador, por gas, por ataque aéreo. La ayuda internacional ha facilitado la reconstrucción de la mayor parte de la ciudad de Sarajevo. Pero 15 años después, decenas de edificios exhiben aún las huellas de aquella contienda. De los días en los que una madre abrazaba a sus hijos debajo de la cama con la esperanza de que el colchón amortiguase el impacto del mortero, o un padre se arriesgaba a ser acribillado en la calle por haberse atrevido a buscar un bidón de agua potable. La estación de tren de Sarajevo fue construida a finales de los años 40. Era una estación moderna, símbolo de la pujanza de la nueva República Federal Popular de Yugoslavia, liderada por el militar croata Josip Broz Tito. Los andenes son una exposición de heridas de guerra mal curadas. Es muy difícil calcular cuántos miles de trenes han dejado de circular por culpa de la guerra que aquí se libró a comienzos de los años 90. E imposible imaginar cuántos abrazos se han dejado de dar. En su momento de mayor vitalidad, la estación daba servicio a más de 10.000 pasajeros diariamente. Eso fue hace 20 años. Hoy, apenas 1.000 personas se suben o bajan de algún tren en Sarajevo cada día. En las taquillas apenas se forman colas. A Belgrado, de momento yo... A Belgrado... En mi ventanilla vendí un billete. Sin embargo, lo que existe es la venta anticipada. Los días laborables se venden entre 5 y 10 billetes como máximo. La línea con destino Belgrado vuelve a funcionar después de 18 años suspendida. La estación resucita de su letargo. Sakip Buzo es el primer maquinista de los 4 que hacen falta para llevar este tren hasta la capital serbia. Antes de colocarse a los mandos de la locomotora, Buzo revisa el convoy, que representa de forma muy gráfica la división étnica que condiciona toda la vida en Bosnia-Herzegovina. El vagón azul y amarillo pertenece a la compañía ferroviaria de la mitad musulmano-croata de Bosnia. El vagón naranja es de la compañía serbia. Otro funcionario revisa el estado de los frenos del vagón blanco, con una raya azul y otra roja. Son los colores de la bandera serbia. Es el vagón de la compañía ferroviaria de los serbios de Bosnia.
restablecimiento del servicio ha recuperado la comunicación física entre las dos ciudades, pero la psicológica tardará mucho más en regenerarse. Los ciudadanos de Sarajevo y los de Belgrado aún se observan desde lejos, con un sentimiento cuya receta se compone de una pizca de miedo, un puñado de recelo y quizá un pellizco de desprecio. En este tren, la mayoría de los pasajeros hacen recorridos mucho más cortos para ir a trabajar o a comprar en un mercado en algún pueblo cercano. Buzo trabaja en los ferrocarriles desde el año 85. Él era uno de los maquinistas de aquella línea. Este musulmán ahora solo puede conducir el tren por la mitad musulmano-croata de Bosnia y Herzegovina. Está bien que la gente se comunique, que se abran los caminos. Es algo normal. No solo hasta Belgrado. Más lejos también. Es normal porque las personas tienen sus familias en Serbia y en Bosnia y hasta ahora estaban separadas. Antes de la guerra, el recorrido entre las dos capitales lo cubrían 4 trenes diarios con 10 vagones o más repletos. Hoy, el tren sigue reuniendo personas de todas las nacionalidades y credos, un reflejo de lo que fue Yugoslavia antes de su desintegración. Antes de la guerra, el tren era mucho más rápido. El viaje de Sarajevo a Belgrado tardaba, digamos, 6 horas. Y ahora este tren tarda 9. Había muchos más viajeros. Existe cierto recelo, porque entra un pasajero y no te puedes relajar. Es diferente. Quizá porque somos mayores o porque la guerra nos ha hecho así. Así que creo que nunca podrá ser lo mismo de antes, al menos de momento. Tres horas antes ha salido el tren 451 de Belgrado con destino a Sarajevo. Hoy en día el convoy debe cambiar 3 veces de locomotora y tripulación. Primero al entrar en Croacia, después en la República Srpska, la mitad serbia de Bosnia y Herzegovina, y finalmente para pasar a la Federación Croato-Musulmana de este país. El primer día de su funcionamiento, solo 17 personas abordaron el tren. De ellas, 9 tenían billete hasta Sarajevo. Según la experiencia del joven revisor Zoran Marinkovic, este tren lo toma gente de todas clases y edades, y alrededor de un 10% de las personas que viajan en él son mochileros. Lo que no ve es que haya aumentado el número de viajeros. Es lo mismo, más o menos. No se podría decir si hay más o menos. Es apenas el principio. El precio del billete, 31 euros ida y vuelta, hace el viaje en tren más atractivo, pero difícilmente rentable para las compañías ferroviarias. La rehabilitación de este servicio se debe más bien a un impulso político por intentar recuperar la normalidad en esta región de Europa. Está fantástico. Mi hija le ha dicho a todo el mundo que está muy bien. Todos los que conozco piensan igual. Y además es mucho más barato que el autobús. Casi 10 euros menos de diferencia en el billete de ida y vuelta. Es un trayecto muy dado a la nostalgia por los tiempos de Tito, en los que al menos en el recuerdo la vida resultaba mucho más sencilla.
Lucia Mijanovic es católica y se define como bosnia, no como croata. Un caso excepcional en estos países en los que religión y nacionalidad se confunden. No puedo ser croata si nací en Bosnia Central. No puedo encerrarme en un corral. Un país, dos entidades, tres nacionalidades. ¿No te digo? Si Yugoslavia ha desaparecido, solo puede existir Bosnia. Lucia regresa a Sarajevo después de visitar la tumba de Tito en Belgrado, con motivo del 30º aniversario de la muerte del gran líder yugoslavo. Después de visitar la Casa de las Flores, la tumba de Tito, no sé qué podría decir. Estoy llena de emociones y de amor por todos. La guerra en Bosnia significó el final del viaje para unas 100.000 personas. Más de la mitad eran musulmanes. Sobre Europa volvió a planear la sombra del genocidio, el exterminio deliberado y metódico de un grupo de personas en función de su identidad. Regaron la tierra sobre la que vivían de la sangre que compartían, porque los bosnios, fuera cual fuese su fe, llevaban siglos viviendo juntos, enamorándose y teniendo hijos juntos, mezclándose con rutinaria naturalidad. Hola, buenos días. ¿Billetes, por favor? Sí, aquí está. Aquí está el billete. Muy bien, gracias. ¿Sabe cuándo llegamos a Belgrado? Esta noche. No habrá retraso, si Dios quiere. Muchas gracias. La última vez que Srećko Djikić usó este tren fue hace más de 20 años. Dice que se siente extraño, que es como viajar al pasado. Nada ha cambiado desde entonces, asegura, ni el tren ni lo que se ve desde él. Al comienzo de su carrera como médico, solía utilizarlo para ir a trabajar a un hospital de la zona. Pero con la guerra, su vida cambió de forma radical. Recibí la orden del Estado Mayor de Bosnia-Herzegovina de ir a Gorazde para 3 meses. Sin embargo, por los acontecimientos en aquella ciudad, me quedé más de 3 años. Casi 3 años en Gorazde. El joven y prometedor cirujano ortopeda comenzó a escribir un diario. En sus páginas fue anotando uno a uno los nombres y apellidos de los 805 pacientes que pasaron por su quirófano. Más de 1.600 operaciones en total. Algunos días, 20. Eran personas cuyos cuerpos fueron rotos caprichosamente por obuses, granadas, disparos de fusil, metralla, minas antipersona. Simplemente en Gorazde trabajaba como un robot. Fue como si estuviera programado para hacerlo. Sin sentimientos. Mientras estoy operando. Sin embargo, después de cada operación, estaba muy estresado, porque no daba crédito a lo que le había pasado a niños de 3 o 4 años.
o a mayores de 70 o 75 años que eran sencillamente civiles, gente inocente. Que alguien pueda tirar toneladas y toneladas de bombas sobre una población. Pero pienso que no solo en Gorazde, sino en otras ciudades de Bosnia-Herzegovina. El material sanitario escaseaba y cada día había más heridos, demasiado trabajo y muy pocos medios. Las vendas debían ser cambiadas a diario para mantener unas mínimas condiciones de higiene y que los pacientes sanasen en el menor tiempo posible, pero pronto se quedaron sin ellas. Cuando fui a tratar a un paciente con una pierna amputada, encontré un gran número de larvas de mosca en la herida. Sin embargo, esa misma herida, que hasta hacía 5 días estaba muy sucia con detritus, con todo lo que se encuentra en una herida de guerra, al eliminar esas larvas, la encontré muy limpia, con una granulación muy limpia y lista para su tratamiento posterior. Así que introducía a propósito moscas debajo de las vendas. Y de esta forma, la mayoría de los pacientes curaban sus heridas de forma más rápida, con los gusanos, de una manera natural. Srećko Džikić recibió varias condecoraciones por su trabajo durante la guerra. Ahora es un prestigioso cirujano ortopeda del Hospital Abdullah Nakash, el más importante de Sarajevo. La guerra no trae nada bueno a nadie. No conozco a nadie a quien le haya traído nada bueno. Solo destrucción de vidas, de bienes. Yo personalmente pienso que esta guerra supuso una pérdida de 10 años para mí. Simplemente borró todos esos años de vida con mi familia, con mis hijos, en el momento en el que más me necesitaban. La locomotora serbia que conduce el tren desde Belgrado en dirección a Sarajevo es un modelo del 73, pero esta en concreto está en funcionamiento desde 1988. Slavko Zremac, el maquinista, puntualiza que la locomotora se llama Severina, como una famosa cantante de piernas largas y faldas cortas. Por lo visto, es costumbre en su gremio ponerle nombre de mujer a estas máquinas y habla con añoranza de cuando viajaba con sus trenes por toda Yugoslavia. Me gusta Sarajevo, me gusta Bosnia. Antes solía ir de visita a Bosnia. Nosotros en esta región nos sentimos más vinculados a Bosnia, a Croacia, a Eslovenia, que a otras regiones del sur. Yo soy serbio y ortodoxo, pero eso no cambia nada. Nosotros siempre nos hemos llevado bien con la gente de Bosnia. En ese sentido puedo decir que siento cierto vínculo sentimental. Slavko lleva estos 3 vagones solo hasta Sid, el último pueblo serbio, ya en la frontera con Croacia. Es un recorrido plano y uniforme. El tren discurre por el paisaje sin estridencias de la Voivodina, la región más norteña de Serbia, con interminables campos de trigo y maíz. El viajero cierra los ojos, acunado por monótonas nanas metálicas, y se deja llevar hasta su destino.
A comienzos de los años 90, el tableteo de armas automáticas y el estruendo de la artillería tornaron el sueño en pesadilla. El tren dejó de pasar por Lieschnica y sus 1.500 vecinos, casi todos musulmanes, comenzaron a levantar la vista al cielo. Los aviones norteamericanos les lanzaban desde el aire la única comida que en aquellos días llegaba al pueblo. Tampoco tenían luz ni calefacción y en cualquier momento les podía tocar la macabra lotería de ser aplastados como un insecto por un obús disparado desde las montañas. Aseguran que en un solo día cayeron 3.000 bombas. Vivimos aquí desde que nacimos. Durante la agresión a Bosnia-Herzegovina, nos quedamos aquí. Los croatas estuvieron un tiempo con nosotros en el ejército. Pero después estaban allí y allá. De este lado nos atacaron. Y en este otro lado estaban los serbios. Así que durante la agresión estuvimos aislados 9 meses, desde el momento en que los croatas atacaron. Tuvimos que abandonar nuestras casas. Después regresamos. En las casas se pueden ver los agujeros de las bombas, de las balas. Así que las reconstruimos como pudimos y supimos. Cada uno como pudo. Suljo Bradarić, sin embargo, decidió quedarse para proteger la suya, su única posesión después de años trabajando como albañil. Aquí vivía con sus 2 hijos y con su hija. Los chetniks serbios nos atacaban de todas partes. Se unieron a los ustaše croatas y nos rodearon. Estábamos enjaulados, como en Srebrenica. Solo teníamos la comida que nos tiraban con paracaídas. Suljo vio morir en brazos a uno de los hijos, que se enroló en la Armia, el recién formado y mal organizado ejército de Bosnia-Herzegovina. Primero me hirieron. En el 92 me cortaron el cuello. Toda mi familia sufrió. Mi hermano fue herido. A otro le capturaron. Dos hermanas mías también sufrieron heridas muy graves. Y sus 2 hijos también resultaron heridos. Toda la familia. Es muy difícil hablar. Quien no lo ha vivido. La estación de Ruma, al norte de Serbia, tiene el aspecto decadente y semiabandonado de las edificaciones que hace décadas dejaron de ser importantes. A pesar de que el tren que va a Sarajevo está a punto de llegar, apenas hay gente en el andén. Dos personas se suben a él, pero se bajarán en la estación siguiente. Bela Doid-Nadimac tiene billete hasta el final del trayecto. Es serbia de Ilija, una localidad cercana a Sarajevo. Allí vivió toda su vida. Bela, que hace 3 años decidió mudarse a Belgrado, va a visitar a su hermana. Antes de la guerra, ya sabéis cómo era. Todo estaba bien, no había ninguna diferencia. Mi mejor amiga era musulmana. Yo soy serbia. Mi vecina más cercana también era musulmana. Con ella me llevaba muy bien. Nunca hubo ningún tipo de problema. Los
Los belgradenses y los serbios en general han perdido la costumbre de viajar a Sarajevo para vivir la experiencia de su multiculturalidad, lanzarse por sus famosas pistas de esquí o dejarse llevar por su hedonista vida nocturna. También son muchísimos menos los ciudadanos de Sarajevo que se deciden a experimentar el ambiente más cosmopolita y moderno de Belgrado o se desplazan a la capital serbia para hacer negocios. Claro que 4 de cada 10 bosnios ni siquiera tienen trabajo. Muchos sobreviven gracias a las míseras pensiones de un Estado que, por otra parte, está al borde de la bancarrota. Zlata Kambovic es un producto típico de la Bosnia multicultural. De madre polaca católica, padre musulmán y marido ortodoxo, o sea, serbio, nació y vive en Sarajevo. Su hijo fue herido en la guerra por los chetniks, los paramilitares serbios. Zlata viaja a Belgrado por una muy buena razón. Va a visitar a su nieto. Su hijo ha rehecho su vida y está casado con una serbia. La guerra es un mal muy grande. Quien quiera la guerra, que la tenga en su casa. Yo no la quiero. No lleva a nada bueno para nadie. Eso todos lo sabemos. Pero realmente no trajo nada bueno. Trajo desgracia a las familias, las separó. No se han podido ver durante mucho tiempo. Enterramos a muchos. Generaciones y generaciones han quedado destrozadas. La guerra es lo peor que puede pasar. Zlata mira hacia adelante, recordando el pasado, pero sin dejar que lastre su presente. Hace 20 años, antes de que Yugoslavia estallase en al menos 6 estados diferentes, el viaje era mucho más cómodo. El Bosna Express era un tren equipado con los últimos avances tecnológicos, incluida la televisión. Ahora el viajero debe pasar las revisiones de pasaportes de las autoridades bosnias, croatas y serbias. Y sufrir los retrasos que ocasionan los cambios de locomotoras, maquinistas y tripulación en cada una de las fronteras. Doboj es el nudo ferroviario más importante de Bosnia-Herzegovina y el punto en el que se cruzan los 2 trenes. Aquí también tienen que ser sustituidas las máquinas y todo el personal. En un tren para que siga su camino por la República Srpska, la mitad serbia de Bosnia, y en el otro para que pueda adentrarse en la Federación Musulmano-Croata. El subjefe de estación ve con naturalidad tanto cambio dentro del mismo país. Existen 2 compañías ferroviarias, una de la Federación de Bosnia-Herzegovina y la otra de la República Srpska. Hace tiempo, cuando existía la compañía de ferrocarriles yugoslava, se viajaba de Sarajevo a Zagreb o a Belgrado sin cambios. En su trayecto por Bosnia-Herzegovina, el tren discurre a lo largo del cauce del río Bosna, que da nombre al país. Es la forma más sencilla de atravesar su escarpada orografía. Las montañas hacían de Bosnia el mejor bastión de la defensa de Yugoslavia. Escondidos entre ellas,
estaban más de la mitad de los cuarteles y armerías del ejército de aquella República Federal Socialista. Todo eso ya acabó. Suljo Ribic vive junto a las vías del tren, pero no en la casa en la que nació ni en las tierras en las que están enterrados sus antepasados. La guerra expulsó de sus hogares a Suljo y a 2 millones de bosnios más, que bien se escabulleron por el país, bien huyeron al extranjero. La mitad de la población bosnia tuvo que abandonar todo lo que tenía para intentar salvar la vida. Suljo, musulmán, regentaba un motel en Šipovo, un pueblo en el que el 80% de los vecinos eran serbios. Él nunca quiso abandonarlo, incluso animó a muchos otros musulmanes a quedarse. En Šipovo se vivía bien, asegura, y tenía muy buena relación con los serbios, a quienes consideraba sus amigos. Ahora vive alejado de todo en Lasva, una aldea de mayoría musulmana. Yo me quedé. No quise irme. Me daba pena irme, dejar mi casa, mis propiedades. Creía que los vecinos no me harían nada, que nadie iba a matarme, que más bien me defenderían. Les conocía a todos y creí que lo peor que podría pasar era tener que irme, dejar mi casa. Una noche llamaron a su puerta. Un grupo de personas vestidas de policía había venido en su busca. A la cabeza, Nikola, un vecino amigo de la infancia de su hijo. Les sacaron de casa a los dos para darles el paseillo. Le digo: Nikola, ¿qué haces? Veo que me van a matar. Les digo: es fácil matar a la gente que está atada. Vosotros sois 6, nosotros somos 2. ¿Por qué no nos desatáis y nos peleamos? Banda de chetniks. Yo voy a perder la vida, sin duda. Pero tú, Nikola, no podrás ocultar esto. Él me dice: mi deseo era matarte personalmente, matarte a ti y a tu hijo, ser tu juez, liquidarte. El último censo en Bosnia y Herzegovina se hizo en 1991. No se han hecho más porque la fotografía de cómo ha quedado repartida la población tras la guerra puede ser utilizada como arma arrojadiza. Sin embargo, los bosnios se han ido parcelando, distribuyendo por etnias y homogeneizando cada pueblo. Musulmanes, ortodoxos y católicos viven menos mezclados que antes de la guerra. El tren 451 de Belgrado entra en Sarajevo por el barrio de Mojmilo, la villa olímpica de los Juegos de Invierno del 84. Es el fin de un viaje que es algo más que un mero traslado de una ciudad a otra. Es una marcha en la que cada una de las paradas está señalada por el dolor, un recorrido sembrado de recuerdos traumáticos y quiebras irrecuperables. Quizás sea esa la razón por la que en esta ocasión solo 3 personas se han atrevido a hacer el trayecto completo. Bela ha llegado a Sarajevo. En sus calles creció y en ellas aprendió a vivir y también a sobrevivir. Sus hijos se refugiaron en Alemania durante la guerra. Ella se quedó para mantener un trabajo del que acabaron echándola. Fue en aquella época cuando perdió la vista. Se pasó meses en casa leyendo a la luz de una vela mientras se recuperaba de una grave herida. Me hirieron en el 92, en noviembre. Mientras estaba trabajando, fui al banco a hacer unos papeles. Cayó una bomba
y yo fui una de los 18 heridos. La metralla me entró en el hígado por aquí y me salió por aquí. Casi no sobrevivo. Después estuve en el hospital, me operaron. Después de 1 mes y medio me dieron de alta. Para ella, lo que ocurrió en Bosnia fue una guerra civil, un enfrentamiento armado solo entre bosnios. Bela se marchó porque ya no se siente cómoda en Sarajevo. Dice que algunos la miran como si fuera una agresora y que incluso la han llamado Chetnik. Yo me fui de aquí. No sé qué más decir. No creo que podamos vivir juntos de nuevo. Ojalá que se pueda convivir juntos y que mi hija, hijos y nietos puedan venir y puedan venir aquí a visitar las tumbas de mis padres, pero no sé si podrán hacerlo. No lo sé. 8:15 de la noche. El tren 450 de Sarajevo entra en Belgrado. En la confluencia del río Sava y el Danubio, dicen que Belgrado ha sido destruida o quemada hasta los cimientos 5 veces a lo largo de sus más de 2000 años de historia. Pero se nota que Belgrado sigue siendo la capital. Lo fue en tiempos de Yugoslavia y ahora lo es de Serbia. Zlata ha llegado a su destino. Por fin podrá abrazar a su hijo y mimar a su nieto serbio. Zlata mira al futuro, aunque con cierta añoranza por los viejos tiempos. La vida en Sarajevo antes de la guerra era normal. Teníamos vidas normales. Incluso nos emparentábamos. Muchas familias estaban relacionadas. Había hijos de matrimonios mixtos. Lamento que ya no exista esa vida de antes de la guerra. Una vida que desapareció bajo el delirio nacionalista de un país étnicamente puro. Solo serbios ortodoxos en una gran Serbia con el doble de su extensión actual. Recuerdo bien el primer disparo que oí en Sarajevo. Era sábado, un sábado laborable. Fuimos al trabajo como cualquier otro día, cuando vi los tanques cerca de una obra donde yo trabajaba. Y en el barrio de Trebević se oyeron unos disparos. Era como una película. No pensaba que fuera algo real, algo serio, que la gente fuera a comenzar a matarse. Y lo recuerdo muy vivamente. No lo voy a olvidar nunca, nunca. Fue el final de una época cuyo epílogo se escribió 4 años más tarde, en Kosovo. ¿La convivencia antes y después de la guerra? Ha cambiado, sí. Dista mucho de ser lo que fue. Existen vínculos. La situación mejora. Quizá mejorará con el tiempo. Pero no se puede comparar con aquella vida que teníamos antes. Todo lo reducimos a antes y después. Serbia aún está despojándose de sus trastornos ultranacionalistas. Poco a poco lo está consiguiendo. Los serbios han elegido un gobierno de europeístas e incluso han pedido perdón a través de su parlamento por no haber evitado la matanza de Srebrenica, eso sí, omitiendo la palabra genocidio. Bosnia-Herzegovina es un zombi, un estado que parece existir a pesar de sí mismo y solo por el empeño de la comunidad internacional. El país está dividido en 3 comunidades, musulmanes, serbios y croatas, que se miran con desconfianza y temor, o en el mejor de los casos, con indiferencia.
En la mentalidad de los bosnios parece que la guerra hubiese acabado ayer. Sobre esa fragmentación se ha levantado un hipertrofiado estado etnocéntrico y una clase política más ocupada en culparse por el pasado que en planificar el futuro. Al menos, la recuperación de la línea entre Sarajevo y Belgrado es un paso adelante, un síntoma de normalidad, la señal de que algo está cambiando, para bien, en esta parte del mundo.